Ahora vamos a revisar el hueso occipital. Este hueso forma parte de la bóveda craneal y como podemos ver se encuentra situado en la porción media, posterior e inferior del cráneo. En cuanto a la posición anatómica de este hueso, es decir, cómo se encuentra en el cuerpo humano o cómo debemos ubicarlo correctamente al momento de estudiar para poder relacionar todas aquellas estructuras que se encuentran anterior, posterior, lateral, etc., tenemos que decir que el gran agujero que presenta este hueso lo colocamos hacia abajo y de forma horizontal, mientras que la gran concavidad del hueso colocamos hacia adelante. Esta sería entonces la posición anatómica en una vista anteroposterior. Podemos observar también que, curiosamente, los bordes de este hueso delimitan una figura romboidal. Está articulado de la siguiente manera. Lateralmente, tanto a la izquierda como a la derecha, se articula con el hueso temporal, específicamente con el peñasco del temporal. Superiormente vemos que se articula con los huesos parietales e inferiormente se encuentra articulado con el esfenoides. Como podemos observar, en el occipital sobresale un gran agujero denominado agujero magno. Este tiene unas dimensiones aproximadamente de 35 milímetros de anterior a posterior y 30 milímetros en sentido transversal. Este es de gran importancia ya que comunica la cavidad craneal con la cavidad vertebral y da paso a tres estructuras de vital importancia: la médula oblonga, las arterias vertebrales y a cada lado el nervio accesorio. En el occipital se distinguen cuatro porciones diferentes que están en relación con el agujero magno denominado anteriormente. Y es así que tenemos: anteriormente al agujero magno se encuentra la porción basilar, a cada lado del agujero una porción lateral y posteriormente al agujero se presenta la escama del occipital. A continuación, vamos a nombrar y a describir aquellas estructuras y más importantes de cada una de las porciones que hemos denominado. Y vamos a comenzar con la porción basilar. Tenemos nuestro hueso en posición anatómica, como podemos ver con la concavidad hacia adelante. Y habíamos dicho que la porción basilar se encuentra anteriormente al agujero magno. Esta porción, como se observa, es cuadrilátera y en ella podemos distinguir cuatro bordes: un borde anterior, un borde posterior y dos bordes laterales. Así como también vamos a distinguir dos caras: una cara interna, que es la que estamos viendo en el momento, y si damos la vuelta a nuestro hueso, podemos ver que esta es la cara externa, que es la denominada superficie basilar del hueso occipital. A nivel de esta cara exocraneal encontramos tres estructuras importantes. Dos de ellas se encuentran a nivel de la línea media, y si dividimos esta línea media en tres porciones, justo en la unión del tercio posterior con los dos tercios anteriores, vamos a encontrar el tubérculo faríngeo y ligeramente anterior a este encontramos la fosita navicular. Además, a cada lado de esta línea media vamos a encontrar dos crestas, una posterior y otra anterior. La cresta posterior, denominada cresta muscular del occipital, es de importancia ya que en esta se inserta el músculo recto anterior de la cabeza, mientras que la anterior no es constante, puede hallarse o no.
mientras que en su cara endocraneal vamos a encontrar una depresión a manera de un canal que se denomina clivus del occipital, el cual es más ancho y profundo en su parte posterior que en su parte anterior. Las porciones laterales del occipital se encuentran una a cada lado del agujero magno, y en estas encontramos una cara exocraneal e internamente una cara endocraneal, así como un borde medial y un borde lateral. En la cara exocraneal vamos a encontrar unas estructuras de gran importancia y podemos ver aquí que sobresale una superficie convexa y articular, la cual se articula con la primera vértebra cervical denominada atlas, y este se denomina cóndilo del occipital. Podemos observar que un poco anterior y lateral a este cóndilo se encuentra la fosita condilia anterior, en donde se abre el orificio externo de un conducto por donde pasa el nervio hipogloso. Observamos también un poco posterior al cóndilo otra superficie que es la denominada fosa posterior, en donde se abre el agujero condilio posterior. Este agujero es inconstante, es decir que hay veces que el hueso no presenta esta estructura. Finalmente, podemos observar que lateral a los cóndilos se encuentra una superficie rugosa en donde se inserta el músculo recto lateral, que como su nombre lo indica, sirve para realizar los movimientos de lateralidad tanto izquierda como derecha de la cabeza. A manera de resumen, podemos observar en esta imagen de acá de un hueso real, cabe recalcar que el color que observamos no es el auténtico del hueso, sino es un color que se ha formado por el mantenimiento que se le da al hueso. Entonces observamos el cóndilo del occipital que se articula con el atlas, la fosita condilia anterior en donde se encuentra el orificio del conducto por donde pasa el nervio hipogloso o el nervio 12. Encontramos la fosa condilia en donde se encuentra el agujero condilio posterior, el cual es inconstante, y finalmente la superficie rugosa en donde se inserta el músculo recto lateral de la cabeza. En la cara endocraneal de las masas laterales vamos a encontrar anteriormente una eminencia denominada tubérculo yugular. Vamos a girar ligeramente a nuestro hueso para observar mejor esta eminencia, y este es el tubérculo yugular. Este se va a encontrar surcado por un canal que ocupan tres nervios: accesorio, vago y glosofaríngeo. Un poco posterior e inferiormente al tubérculo encontramos el orificio interno del conducto del hipogloso. Anteriormente habíamos mencionado en la cara exocraneal que aquí se encuentra el orificio externo del conducto del hipogloso. Un poco lateral y posteriormente al tubérculo encontramos la apófisis yugular. Esta apófisis será mencionada posteriormente cuando veamos los bordes de las masas laterales. Sin embargo, cabe recalcar que sobre esta apófisis se encuentra una porción terminal del surco por el que transcurre el seno sigmoide. Nuevamente acá tenemos nuestra imagen del hueso real en la que vamos a recordar estas estructuras. Tenemos tubérculo yugular por el que transcurren los nervios accesorio, vago y glosofaríngeo, el orificio del conducto del hipogloso, la apófisis yugular y el surco del seno sigmoide. Los bordes de las masas laterales del occipital son dos: un borde medial que va a limitar el agujero magno, y tenemos también un borde lateral, el cual va a estar dividido en dos porciones
a través de la apófisis yugular mencionada anteriormente. Esta apófisis yugular se articula con la carilla yugular del hueso temporal. Como podemos observar, si retiramos el temporal, podemos distinguir la apófisis yugular. Posteriormente a la apófisis yugular, el borde es rugoso y se une a la porción mastoidea del hueso temporal, mientras que anteriormente a la apófisis yugular encontramos que este forma el borde medial del agujero yugular. Este agujero yugular se puede observar mejor desde una vista inferior. Y aquí vemos el agujero yugular. Este se encuentra dividido en dos porciones, una anterior y otra posterior, por dos salientes agudos denominados apófisis intrayugulares. Esta sería entonces la apófisis intrayugular. Esta apófisis en número de 2 sobresale una del hueso occipital y otra sobresale desde el temporal. Estas apófisis yugulares van a dividir en dos partes o en dos porciones al agujero yugular. Una porción posterior, que es importante ya que está en contacto con la vena yugular interna, y una porción anterior por la que transcurren el nervio accesorio vago y el seno petroso inferior. La escama del occipital es ancha, aplanada y romboidal. En ella vamos a encontrar dos caras, una cara interna o endocraneal, una cara externa o exocraneal. Encontramos también cuatro bordes, dos bordes superiores que, como se puede observar, se articulan con los huesos parietales. Esta articulación se conoce como sutura lamboidea. Observamos también dos bordes inferiores, los cuales se van a articular con la porción mastoidea del hueso temporal. En este encontramos también cuatro ángulos, un ángulo superior que se encuentra entre los dos parietales, dos ángulos en la cara exocraneal de la escama del occipital observamos las siguientes estructuras. Hacia su parte media se encuentra una eminencia media rugosa denominada protuberancia occipital externa. De esta parte de superior a inferior, una línea denominada cresta occipital externa que se extiende hasta el borde posterior del agujero magno. Se observan también dos líneas nucales, una superior y otra inferior. La línea nucal superior parte desde la protuberancia occipital externa, mientras que la línea nucal inferior parte de la mitad de la cresta occipital externa. En la línea nucal inferior vamos a encontrar dos segmentos, un segmento medial en el que se inserta el músculo recto posterior menor de la cabeza, y también un segmento lateral en el que se inserta el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Finalmente, al estudiar la cara endocraneal de la escama del occipital, observamos las siguientes estructuras. Hacia la parte media se encuentra una eminencia, que es la denominada protuberancia occipital interna, que se encuentra a la misma altura que la protuberancia occipital externa mencionada anteriormente. Esta corresponde a la confluencia de los senos venosos. De la protuberancia parten dos surcos horizontales, uno a cada lado, que se corresponden con los senos transversos. Un surco sagital superior que se corresponde con el seno sagital superior. Y finalmente encontramos una cresta vertical descendente
denominada cresta occipital interna, la cual, como vemos, se bifurca en las proximidades del agujero magno, y esta va a delimitar una estructura denominada fosita vermiana.